Vamos entonces a la escritura, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 5. Voy a leer la palabra de Dios y les invito a ponerse en pie por un momento. Vamos a tener la reverencia ante la palabra de Dios, la escritura. Y dice así la palabra inspirada por Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos el poder de tu Espíritu no solamente para entender la Escritura, sino también para aplicarla a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender que tú has vencido para que nosotros podamos vencer este mundo y su pecado. Te lo pedimos en su nombre, por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Y creo que todos nosotros soñamos con ser vencedores. Hay un deseo de ganar, ¿no? Cuando están en competencias deportivas o cuando estamos simplemente tratando de llegar primero, todos queremos vencer, todos queremos ese estandarte, esa corona. Y también en la antigüedad, los ejércitos y los reyes querían vencer a sus enemigos. Pero es particular porque los reyes de la antigüedad, cuando emprendían la guerra contra otro rey, en realidad ellos hacían esa guerra en nombre de sus dioses, con D minúscula. Los mismos reyes eran considerados como en Egipto deidades, o sea, se creían que ellos eran Dios. Entonces, cuando ellos enviaban a sus ejércitos y los ejércitos eran derrotados, simbólicamente, para ellos, en realidad su Dios estaba derrotando al Dios del ejército enemigo. Un rey que vencía a otro rey demostraba la superioridad y la conquista de sus dioses. En el Antiguo Testamento, las guerras de Israel con sus enemigos se hacían en nombre de Dios, de Yahweh. Ese es el nombre de Dios, Yahweh. En el Antiguo Testamento, Israel iba como Josué para conquistar, no era en su nombre, sino en nombre de Dios. Dios es el rey de Israel. Entonces, cuando el ejército de Dios vencía, lo hacía en nombre de Yahweh. Y era la manera de demostrar que el Dios de Israel es el Dios verdadero, que sometía a todos los demás dioses. Por esta razón, cuando Jesús vino al mundo, se imaginaban que iba a ser un rey que impondría la autoridad sobre ¿quién? Sobre Roma, sobre el emperador romano, el César. Cuando ellos vieron que Jesús no tenía un ejército, que no iba a entrar en batalla, que no iba a liberarlos de la opresión romana, entonces se apartaron de él. Sin embargo, Jesús es rey, es Dios con nosotros, y sí venció a sus enemigos, pero de la manera que menos
esperaban. Los venció en la cruz. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Quizás en nuestras mentes pensamos, bueno, ¿cómo así que venció si lo mataron, lo crucificaron en la cruz? ¿Cómo puede ser eso posible? Pero sí es posible. La muerte de Jesús, de nuestro Señor, no fue una demostración de debilidad, sino de poder y autoridad. Porque Él conquistó la muerte por medio de su resurrección. Era tan necesaria la resurrección y por eso la crucifixión. Sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no hay victoria sobre el pecado. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Él ya venció por nosotros al mundo en la cruz. Venció al enemigo, venció las tinieblas, venció la muerte para siempre. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, y esto va en contravía del evangelio de la prosperidad, que anima a las personas a tener éxito. Y todo aquel que no está bien en su salud o quizás en su billetera, lo tildan de pecador. Pero en realidad estamos en un mundo caído. Pero ese mundo de aflicción ya está vencido por Cristo. Y ese es el mensaje para ustedes en esta mañana. Los hijos de Dios vencen al mundo por medio de su fe y por medio de su obediencia a Cristo. Los hijos de Dios vencen al mundo por medio de la fe y la obediencia a Cristo. Y vamos a dividir, son solo 5 versículos, entonces vamos a tener 2 secciones. La primera parte, los versículos 1 al 3, vamos a ver que nuestra obediencia expresa amor por Dios. Y seguidamente los versículos 4 y 5, vamos a ver que nuestra fe vence al mundo. En primer lugar, nuestra obediencia expresa amor. Vemos en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En otras palabras, como veíamos y escuchábamos hace un momento, es necesario nacer de nuevo para entender quién es Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo para que los sentidos espirituales, es decir, esa capacidad para percibir las cosas eternas, para entender quién es Jesucristo, lo hacemos porque hemos nacido de Dios. Para confiar en Jesucristo, entonces, necesitamos nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento se expresa en amor por Dios, pero también en amor por los hijos de Dios, como lo veíamos en la predicación anterior. Entonces, el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. El verso 2 nos expresa que hay una relación entre el amor por nuestros hermanos y la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pareciera que Juan está explicando que nuestra obediencia a la Escritura es una expresión de amor por nuestros hermanos. A veces pensamos que solamente
Mi relación con Dios es independiente del pueblo de Dios. Pensamos que es Dios y yo y nadie más, como de una manera muy íntima, aislada. Pero en realidad Dios no vino a llamar individuos solitarios. Dios vino a añadirnos a un pueblo, a una familia. Y por eso es que les insisto tanto en los grupos de comunión. No hemos podido reunirnos, bueno, ha habido diferentes novedades por eso, pero los grupos de comunión, claro, es para, si así podrían llamarlo, socializar, pero en realidad es para que nos conozcamos unos a otros, para que podamos ser dolientes de las necesidades de nuestros hermanos, para que podamos ver a otros hermanos batallando con el pecado igual que nosotros, para que podamos tener razones de orar los unos por los otros, porque no podremos ser identificados simplemente por venir los domingos a la iglesia. Quisiera que eso fuera así, pero no es posible. Necesitamos conocernos, necesitamos interactuar. Cuidar de nuestra santidad, según lo que vemos ahí reflejado en el texto, nuestra santidad individual, estamos cuidando también la santidad de los hijos de Dios. Dice el versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos tiene que ver con la obediencia a Dios, pero está relacionado con el amor hacia nuestros hermanos. La desobediencia por el pecado afecta no solamente nuestra relación individual con Dios, sino también que afecta a todo el pueblo de Dios. El pecado tiene consecuencias en nuestros hermanos. Nuestro pecado. Nuestra obediencia a Dios expresa amor por nuestros hermanos también. No solamente expresa amor por Dios, sino por nuestros hermanos. En otras palabras, no puedo obedecer a Dios y aborrecer a mi hermano. No. Tampoco puedo amar a mi hermano y desobedecer a Dios. Es una contradicción. Está unido el amor a Dios, el amor por los hermanos, pero también la obediencia a Dios. Entonces el amor, o sea, nuestra obediencia es en primer lugar una expresión de amor a nuestros hermanos, pero también es una expresión de amor a Dios. Los mandamientos, siempre intento, para saber un poco la teología de las personas, les pregunto, bueno, Dios, el pueblo de Israel recibió los mandamientos antes o después de haber sido salvados. Entonces todos se empiezan como a preguntarse, a ver, los mandamientos antes o después de ser salvados, como que ahí medio patinan un poco, pero la idea es que entiendan que los mandamientos, es decir, el Sinaí, cuando estamos hablando de mandamientos, vamos a Éxodo 20, en el Sinaí. Esa es la ley de Dios que fue dada a Israel. Cuando hablamos de la ley, hablamos después de la salvación. ¿Por qué? Porque antes de recibir la ley, Israel fue salvada de la esclavitud de Egipto. Cuando recibió la ley en Sinaí, fue al otro lado del Mar Rojo. Es decir, que la ley no es para salvar. Eso es muy importante entenderlo. Israel fue salvado después de haber sido liberado de la opresión de Egipto. Solo hasta que el pueblo fue liberado de la esclavitud. ¿Recuerdan que estaban esclavos en Egipto? ¿Y cómo fue liberado? Las 10 plagas de Dios, y la última fue la muerte de los primogénitos.
Y precisamente el pueblo de Dios fue liberado de la muerte por medio de la primera Pascua judía, que fue cuando comieron el cordero, ¿sí? Antes de salir, era en la noche, y la sangre, según las instrucciones de Dios, debía ser untada en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte, así lo expresa Éxodo, no los matara a sus hijos. Entonces, solo hasta después de ser liberados de la muerte y de la esclavitud es que reciben la ley de Dios en el Sinaí. En otras palabras, la ley no fue dada a Israel para salvarlos, porque ya habían sido salvados. Entonces la ley tiene otro propósito. La ley y los mandamientos era la manera en que Dios exigía al pueblo de Israel portarse como un pueblo que había sido liberado por Él. Era la manera en que mostraba a todos los pueblos vecinos, a los cananeos, a los filisteos, a los amorreos, que ellos tenían a un Dios, y el Dios de ellos era el único Dios. Entonces la ley implicaba una obediencia. Hasta casi que en Levítico vemos meticulosamente los detalles de lo que ellos debían hacer. Hasta su ropa tenía que ser especial, su comida, su dieta. La obediencia a Dios era una manera de mostrar amor por Dios, por aquel que los había salvado. No es para salvación la ley. Más bien, la obediencia, como veíamos hace un momento, es una expresión de amor por nuestros hermanos, pero también es una expresión de amor hacia Dios. No obedecemos a Dios como una manera de obtener la salvación de nuestras almas. Cuando intentamos adquirir salvación por portarnos bien, por cumplirle a Dios, siempre habrá inseguridad. Esa es la gran diferencia entre la religión tradicional de este país y los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios lo somos no porque nosotros obedezcamos a la ley, sino que somos salvados por medio de Jesucristo. Y obedecemos a Dios no como una carga, no, ni para salvarnos, no, ni de una manera legalista para creerme mejor que mi hermano, no. Obedecemos por amor a aquel que nos salvó y entregó su vida por nosotros. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 3. Allí otra vez en 1 Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice el apóstol Juan, y sus mandamientos no son gravosos. No sé cómo dice en la Reina Valera, sus mandamientos, dice igual, no son gravosos. Esa palabra gravoso significa que no son una carga pesada. No es ponernos un morral con piedras para tratar de agradar a Dios. Porque ya hemos sido salvados por Dios. Todo lo contrario, obedecemos a Dios porque estamos respondiendo al amor que ya nos entregó en la cruz. Obedecemos no para simplemente mostrar que somos superiores a otros, no. Recordemos que ya lo vimos en las primeras predicaciones, que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando un hijo obedece a sus padres, está mostrando que está vinculado a ellos. A no ser que lo amenace. Te voy a quitar el regalo de diciembre. Si obedece sin regalo y obedece sin estímulo, es porque lo hace por amor. Porque sería una obediencia como hipócrita, ¿no?
No, yo te obedezco, pero necesito que me des oxígeno para mi semana. Entonces, de la misma manera, obedecemos a Dios no como un chantaje a Dios, sino demostrando nuestro amor como una respuesta a su salvación. Y eso lo produce el Espíritu de Dios en nosotros. El deseo por la obediencia a Dios es la naturaleza de los hijos de Dios. Jamás un hijo de Dios va a jactarse por su pecado. Eso lo hacen los hijos de las tinieblas. Suben a las redes sociales sus pecados y se glorían en ellos. No les da vergüenza delante de Dios. Están programando hoy los pecados de mañana. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios y porque no importa dónde nos encontremos, si en público o en privado, amamos a Dios. Donde quiera que estemos, nuestro corazón, nuestras intenciones van a estar dirigidas y enfocadas hacia Él en obediencia. Aún nuestros pensamientos sujetos a su autoridad, con gozo, porque le amamos. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es tu actitud hacia los mandamientos de Dios? ¿Realmente crees que los mandamientos de Dios son una carga pesada? ¿Realmente crees que los mandamientos de Dios son aburridos? ¿Son como si Dios quisiera quitarte tu gozo por obedecerle? ¿O son una expresión de amor? Y otra pregunta que tenemos que absolver nosotros y es: ¿qué tanto piensas en tus hermanos cuando obedeces a Dios? ¿Qué tanto estás pensando en la santidad de la iglesia cuando obedeces a Dios? Tu obediencia a la palabra de Dios no solo es la manera, o nuestra obediencia no es solamente la manera en que mostramos amor hacia los hermanos. Nuestra obediencia no solamente es una expresión de amor y gratitud a Dios que nos salvó, sino que también nuestra obediencia vence al mundo. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y eso nos lleva al segundo punto. Nuestra fe vence al mundo. Como hijos de Dios estamos en una batalla, estamos en dos bandos espirituales, solamente que uno de ellos ya está vencido, el bando de las tinieblas. Vivimos realmente estos ejércitos, si pudiéramos llamarlos así, espirituales, están tratando, más bien, ese ejército de las tinieblas y del mundo está tratando de conquistar nuestro corazón y vencerlo. Somos vencidos cuando el mundo logra que lo amemos. Eso es. Recordemos allí cuando ahí mismo en la carta, en 2:15, un poco más atrás, ya lo habíamos explicado, dice Juan, el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Juan dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, es interesante que la palabra vence
el verbo vencer allí es la misma palabra de una marca deportiva muy famosa aquí también en Cali, Nike. ¿Sí la han escuchado? Entonces, Nike es una palabra griega que significa vencedor. ¿Qué hacen los dueños de la marca? En realidad están diciendo que si tú usas esa marca, te vas a portar como un vencedor. Si tienes no es una propaganda, es solo lo que ellos se copiaron de la escritura más bien, para hacer creer a las personas que son vencedores por tener la ropa o los artículos Nike. Esa es exactamente la traducción del idioma original cuando dice vence al mundo. Y vencer aquí está, el verbo en el idioma original está en presente activo. ¿Qué significa? Que se trata de derrotar al mundo constantemente, permanentemente. Es decir, no hay descanso en aquel que vence al mundo. Es decir, estamos venciendo al mundo constantemente, en cualquier escenario, en cualquier contexto. Estamos venciendo al mundo cuando nos levantamos temprano y venimos aquí un domingo con lluvia. Estamos venciendo al mundo cuando estamos anteponiéndonos más bien a la esperanza en Cristo que la esperanza en esta tierra. Somos vencedores. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que se hace esa conquista? Versículo 4, segunda parte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿cómo puede la fe derrotar esta maquinaria bien refinada, bien aceitada que tiene el mundo? Cada vez hay más cosas que el mundo nos llama la atención, ¿no? O sea, cada vez se están inventando algo para cautivarnos. El mundo trata de cautivarnos, pero a la vez trata de esclavizarnos para que lo amemos más que a Dios. ¿Cómo entonces vencer? Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vencemos al mundo creyendo que Jesucristo es el Mesías, es Dios con nosotros. Es el enviado por el Padre para salvar nuestras almas. Vencemos al mundo creyendo que eso es verdad. Ahora, no solamente admitiendo que eso es verdad, eso es muy importante que lo entienda. O sea, no se trata solamente de decir, si yo les pregunto, o le pregunto a los que van a ver el video, ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Seguramente van a decir sí. Ah, sí, yo creo. Pero no es esa forma de creer la que está hablando Juan. ¿Por qué? Porque no se trata de admitir que eso es verdad, sino más bien tener una confianza permanente y absoluta de que Jesucristo es digno de nuestra obediencia. De que Él es el que derrotó la muerte, de que no podemos temerle a la muerte, porque Cristo triunfó sobre la muerte. El apóstol Pablo mismo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este mundo sin Dios jamás va a hacer eso. Va a buscar todos los métodos y va a utilizar todos sus recursos para conservar su vida. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, esa fe que vence al mundo, tiene que ver no con un esfuerzo humano, sino con una confianza plena en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías.
Él es el anunciado desde Génesis, que pisaría la cabeza de la serpiente y aplastaría a Satanás. Ya lo hizo en la cruz por nosotros. Él humilló la muerte. La muerte ya no tiene que ver con nosotros. Porque aunque este cuerpo mortal se vista de muerte algún día, claro, vamos a ser sepultados, pero estamos llamados a la inmortalidad con Cristo, porque Jesucristo es las primicias de los que vencieron la muerte para siempre. No tenemos temor por lo que vendrá, no tenemos temor a los gobiernos opresores. Eso es creer en el Hijo de Dios. No es tener temor por cuánto voy a recibir por mi trabajo. Quizás para muchos de nosotros pensamos que nuestras necesidades, ¿cómo serán suplidas mañana? Pensamos a veces que dependen de los jefes, que dependen de las industrias, que dependen de, no sé, de la parte financiera del país, de las estadísticas. Pero confiar que Jesucristo es el Hijo de Dios es confiar que si soy parte del pueblo de Dios, Él me garantiza la suficiencia y la provisión. No solamente para honrar su nombre, sino también para que otros conozcan a Cristo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios no es solamente aceptarlo con la mente, sino con el corazón. Significa que mi vida está enfocada para Cristo y que puedo vencer al mundo por Él. Hay dos clases de salto alto. Cuando vemos los olímpicos, ahorita van a venir los Juegos Panamericanos. Y hay dos clases de la forma de saltar. La primera es saltar con nuestro propio cuerpo únicamente. Entonces los atletas les ponen una vara allí, ellos corren y se estiran tanto que tratan de no tumbar esa vara y saltar lo más que pueden con su propio esfuerzo, ¿sí? Y uno dice, wow, ¿cómo fue que saltaron 2 metros? Pero hay otra segunda clase de salto alto, y es el salto de pértiga. De pronto para ustedes no es poco conocido, es lo que se denomina el salto con garrocha, ¿sí? Entonces, ese salto, el atleta toma una vara larga, se impulsa y luego la tiene que colocar en un lugar específico. Y él se impulsa tanto que salta casi 3 o 4 veces más que el salto solo con el cuerpo. Ellos saltan, se esfuerzan y tienen que poner una colchoneta al otro lado porque es tan alto que pueden golpearse. Esa es la manera en que vencemos nosotros. Con pértiga. Jesucristo, la fe en Jesucristo es nuestra garrocha, si podemos llamarlo así. Es la fe en Jesucristo la que nos impulsa para saltar y para ganar mucho más alto que nuestro propio esfuerzo humano. Si intentas agradar a Dios, si intentas vencer en tus fuerzas, quizás vas a saltar 2 metros. Pero si te apoyas en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, y apuntas con precisión a la cruz, vas a saltar y vas a ser más que vencedor. Vas a pasar por encima del pecado, vas a pasar por encima de todos los placeres de este mundo. Vas a ver la satisfacción en Dios más gloriosa, más cerca, y la gloria de Dios mucho más cercana. Somos vencedores de este mundo. Sin embargo,
si no recordamos la cruz de Jesucristo, si no recordamos que es el amor el que motiva la obediencia y no la ley para salvarme, si no recordamos que también mi obediencia tiene que ver con el amor hacia mis hermanos, podremos ser vencidos por el mundo. Entonces hay dos clases de personas en esta tierra: los que vencen con Cristo, porque Él ya lo hizo, y los que son vencidos por el mundo. Seremos vencidos por el mundo si aceptamos los deseos pecaminosos, si nos doblegamos a los deseos por nuestra carne, buscando satisfacción en este mundo. Ahora, eso no significa que no la pasemos bien. Muchos piensan, no, eso de creer en Dios es como medio amargado. No. Tiene que ver más bien con la pureza de nuestros corazones. No acceder a la seducción del mundo es no buscar la satisfacción de este mundo. Pero también corremos el riesgo de ser derrotados por el mundo cuando codiciamos lo que ofrece este mundo sucio. Cuando despreciamos las riquezas de Dios y aceptamos la oferta del mundo. Podemos ser derrotados por el mundo en medio del dolor. Cuando buscamos calmar nuestro dolor en este mundo. Yendo de shopping, de compras quizás. O quizás para algunos que ya están derrotados por el mundo, el licor es la manera como apaciguan su dolor. Las canciones de despecho, esa cultura donde los que son todos han sido traspasados su corazón, tratan de buscar en este mundo apaciguar su dolor en esta tierra. Podremos ser conquistados por el mundo y nos dejamos esclavizar cuando somos esclavos de la vana gloria de este mundo. Es una gloria que pasará, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesucristo, no pasarán. Por lo tanto, el esplendor y el éxito de este mundo puede ser tan cautivador que me olvido de Dios. Ahora, si eres un creyente que eres bueno en tu trabajo, eres leal a tus jefes, haces las cosas para Cristo con excelencia, eres buen compañero de trabajo, no te vives quejando de tu salario ni de la empresa, pues obviamente eso te va a conducir al éxito. O sea, no hay otra manera. Tus jefes no querrán salir de ti. Preferirán dejar a 10 de los que viven quejándose, desleales y que no trabajan bien, pero van a decir, no, déjame a esta persona, yo no sé, creo que es creyente, creo que va a alguna iglesia, pero déjamelo a él no me lo toques. Es decir, que no me refiero a ese éxito que hay que abandonar, no, hay que ser sal y luz en medio del mundo. O si no, ¿cómo van a escuchar de Cristo? Hay que estar allí, en esos lugares. El problema es cuando somos tan seducidos que sustituimos eso por el amor por Cristo. Ese es el peligro. ¿Estás siendo vencido por este mundo? Ya los tentáculos de este mundo están ya empezando a merodear tus pies, tu vida, para abrazarte y esclavizarte.
¿Ha comenzado este mundo a conquistar tu alma, a coquetearte a tu alma? ¿Ha comenzado a vencerte? Ten cuidado. Porque Satanás quiso vencer al Hijo de Dios en el momento de mayor debilidad. Tengamos cuidado, porque Satanás llegó en el día 40 al Señor Jesucristo en el desierto. No llegó el primer día, llegó al último día 40, cuando estaba más hambriento, a seducirlo. ¿Sí? Pero también Satanás querrá hacer dudar al Hijo de Dios cuando estaba en la agonía de la cruz. La Biblia dice que Satanás, cuando se apartó del Señor, se fue por un tiempo, pero cuando regresó a la cruz. Por eso le gritaban: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Para que él dudara en medio de la muerte que era Hijo de Dios. El mundo tratará de vencerte cuando más débil te encuentres. El mundo tratará de doblegarte, de esclavizarte cuando parezcas que estás más confiado en ti mismo. Por eso necesitamos morir con Cristo, porque vamos a vencer con Él en la medida en que muramos con Él, en la medida en que aceptemos que solamente Él venció la muerte. Cuando nos sintamos más débiles, más vulnerables con este mundo, como que la enfermedad quizás llegue a nuestra vida, cuando llegue la escasez, o cuando llegue el dinero, cuando llegue el éxito, cuando tengamos todas nuestras necesidades satisfechas como David, él se subirá a la terraza y dirá: ya vencí a todos mis enemigos. ¿Y qué pasó? Vino Betsabé y fue tentado y avergonzado. No podemos confiarnos en nosotros mismos. Y la manera de vencer es unirnos a Cristo en la cruz. Porque los deseos del mundo pasarán. Porque la rebeldía de este mundo pasará. Porque el esplendor de este mundo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios es un vencedor que vivirá para siempre. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra nos recuerda que somos vencedores, Señor. Ayúdanos a recordar tu verdad, y si aún entre nosotros o entre aquellos que nos van a mirar luego hay algunos vencidos por este mundo, extiende tus misericordias, Señor. Abre sus ojos para contemplar la majestad, la gloria y el honor de tu Hijo, y pueda caer de rodillas en arrepentimiento para disfrutar de esa victoria que tú ya compraste para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar que nuestra esperanza está en ti y no en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.